Hola a todos y a todas, un espacio más de The Thinking with You con esta intención de compartir desde la generosidad, posible conocimiento, posibles experiencias y sobre todo posibles preguntas, ¿no? Hoy tenemos a Charo Mendonça, conectada desde Buenos Aires, y la intención para hoy, Charo, será que compartamos un ratito, ¿no? Hablando sobre todo sobre personas, sobre organizaciones, sobre evaluación del desempeño, y para ello, bueno, nos parece, es un placer para nosotros poder tener este espacio contigo por toda la experiencia que tienes, ¿no? Justo como consultora organizacional, desarrollo de organizaciones, de equipos, de personas, ¿no? Toda la parte de agilidad, de mejora continua, de procesos y de personas que tienes también en tu experiencia. Y bueno, pues un placer, ¿no? Poder tener este ratito contigo por aquí. No, gracias, Luz. Acá estoy preparada con mi mate, lista para disfrutar esta conversación. Y el que avisa no traiciona, como nos gusta tanto charlar, ¿no? Estábamos preocupadas de cómo cuidaremos el tiempo. Eso, porque además el tema con el que queremos charlar a mí es uno de los que más me apasiona por el desafío que implica. Eso sí. eso es. Bueno, pues lo haremos. Bueno, acá estoy. Eso es, lo haremos lo mejor que podamos y bueno, y a la vez, bueno, como nos apasiona la conversación, veamos qué surge, ¿no? Desde esa intención y esa generosidad de compartir. Pondremos un zoom sobre la evaluación del desempeño. Quizás nos preguntaremos para qué, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos quizás que tiene la evaluación del desempeño, ¿no? Quizás por dónde empieza a hacer aguas, ¿no? Porque parece que empieza a hacer aguas por algunos sitios y también nos encantará compartir alguna alternativa en este caso, ¿no? Cómo lo planteamos desde Thinking with You y también quizás qué pequeños pasitos se nos ocurre a ti y a mí que podamos hacer, ¿no? Podemos tener el ejemplo de Thinking with You como una posible referencia y a la vez qué pequeño camino pueden ir construyendo las personas que estén en áreas de personas, de people, de talento, de recursos humanos para acercarse, ¿no? A que quizás otro cómo en la evaluación del desempeño, ¿no? Me encanta, Luz, me encanta. Me encanta esta conversación, creo que es uno, como te decía, a mí dentro de todo lo que es el mundo de Agile for People o de People for Agile, como lo queramos ver, es un tema que me parece que hoy es necesario que lo traigamos en todas las organizaciones donde estamos trabajando, ¿no? Como un proceso crítico, como una herramienta crítica que podemos revisar. A mí me gusta traer a la conciencia que cuando yo pienso en un área de people hoy, estoy pensando en un área de transformación, porque la realidad es que la pregunta que nos queremos responder es cómo podemos transformar estructuras, prácticas, procesos, culturas, que hasta hoy siempre fueron así, eso las hicimos así porque la historia, ¿no? Habían evolucionado, porque nos la regaló Taylor, y bueno, y en su momento nos sirvieron, pero que sabemos que podrían ser más efectivas. ¿Y cómo podría ser el mapa para esa transformación, ¿no? ¿Y cuáles son los primeros pasos para iniciar el camino? Sobre todo cuando estoy en una organización que es bien grande, ¿no? Es muy distinto, por eso me gusta que vamos a charlar sobre el caso de Thinking with You, pero también, bueno, ¿cómo podría ser en una empresa grande? No es lo mismo cuando una empresa nace horizontal o nace con la agilidad como parte de su ADN, a cuando tenemos que transformar una organización. Entonces también eso, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo escuchas? Genial, suena muy interesante, ¿no? Sobre todo primeros pasos que podemos hacer, ¿no? Por empatizar con, bueno, una mezcla entre reflexión y acción, ¿no? Ya sabemos que la agilidad, la mejora continua, va de la mano de reflexión y a la vez acciones, así que, bueno, pinta muy bien, ¿no? Este ratito de conversación, ¿no? Sí, me encanta. Pues vamos a por ellos. ¿Qué nos cuenta desde tu experiencia, ¿no? Toda esta parte de Agile for People, quizá hay gente que la conoce, quizá hay gente que le puede estar sonando esta etiqueta como algo novedoso por primera vez. ¿Qué nos podrías contar de Agile for People? Bueno, a ver, yo creo que cuando hablamos de Agile for People, recién lo introducía, ¿no? Son dos miradas, es Agile for People y es People for Agile, porque lo cierto es que cuando nosotros en las áreas de People descubrimos la agilidad, nos damos cuenta que hay muchas herramientas, prácticas, metodologías, y sobre todo mindset, ¿no? Que podemos aprovecharnos para trabajar hacia adentro de People.
Pero también somos conscientes, y cada vez más creo, que en los procesos de transformación hacia la agilidad, las áreas de people son críticas, porque cuando nosotros pensamos en que la cultura, ¿no? Se modela y se crea y se transmite a través de estas fuentes de mensajes culturales, y cuando pensamos en estos tres, ¿no? En estas tres fuentes de mensajes culturales, por un lado los símbolos, también los sistemas y el comportamiento de los líderes, nos damos cuenta de que el área de people es un área clave, porque muchos sistemas pasan, ¿no? Nacen en people, son administrados por people. People suele tener la gestión de muchos de los símbolos de la organización, y también suele acompañar a los líderes. Entonces, si queremos una transformación ágil, y ya sabemos que una transformación ágil implica una transformación de la cultura, porque es cambiar la forma de ser y la forma de hacer, bueno, es que las áreas de people no pueden quedar afuera, ¿no? Entonces, pensar en Agile for People es pensar, ¿cómo puedo, en un primer paso, acompañar al área de people para que se vuelva ágil? Y yo digo que es el primer paso porque nadie puede contar aquello que no vivió, ¿no? Bueno. Y necesitamos entender y pasar por el cuerpo qué es esto de la agilidad, pero luego saber que el verdadero propósito es cómo el área de people se vuelve al servicio, ¿no? de la transformación ágil. Y esto es un desafío porque las áreas que antes se llamaban recursos humanos, nacieron en otros tiempos, ¿no? Nacieron en tiempos que eran estables, poco disruptivos, no fueron creados para este mundo bunny, ¿no? Que le decimos ahora, pero este mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Entonces, muchas de nuestras prácticas, de nuestros procesos, bueno, hoy ya no nos sirven tanto. A mí, cuando, esta es una definición que me va cambiando, casi que te diría a diario, ¿no? Pero si yo tuviera que decirte hoy cuál es el propósito de un área de people, yo me imagino que es liberar el potencial de los equipos. Liberar el potencial de los equipos. De hecho, estoy iniciando un movimiento para que dejemos de llamarnos people y pasemos a llamarnos team, ¿no? Porque realmente, ¿no? Sabemos que los que alcanzan resultados maravillosos son equipos, ¿no? Que están conformados por personas, pero ¿cómo podemos liberar el potencial de esos equipos? Y para eso seguramente tendremos que generar contextos de seguridad psicológica que permitan la colaboración, la experimentación. Quizás haya un rol fuerte en people de facilitar las conversaciones, cómo ayudamos a la organización, porque viste esto que contamos, ¿no? Siempre la agilidad que decimos que cuando yo quiero adaptar la agilidad en un equipo, que qué fácil que es, en 2 o 3 equipos, bueno, pero cuando la organización crece y son varios equipos, ahí la cosa se complica. Bueno, quizás tú podría ayudar, ¿no? Y contribuir en facilitar las conversaciones entre estos equipos. Y sobre todo, creo que es también cuidar la cultura, ¿no? Y favorecer a que la organización se adapte constantemente al entorno para alcanzar sus resultados. Entonces, si yo digo estas cosas y miro hoy los planes que tenemos en muchas organizaciones, ¿no? O cómo está nuestra agenda en las áreas de people, puede ser un poco distinto. Entonces, bueno, creo que necesitamos, en Agile, por eso hablábamos al principio de que hoy hablar de un área de people implica hablar de transformación y asumir que tenemos que reinventarnos, que lo que nos funcionó en su momento hoy ya no nos funciona y tenemos que crear una nueva forma, ¿no? De ser en people. Qué reto, ¿no? Qué reto y qué interesante, ¿no? También este momento, ¿no? Este momento que toca en las organizaciones, pero sobre todo, ¿no? Este momento que toca en las áreas de personas. Al final estamos al cuidado de las personas, los que hemos estado trabajando en este tipo de áreas, ¿no? Y justo en este contexto, en esto que traen, ¿no? De esa herencia que tenemos quizás de la revolución industrial, que ahora choca tanto, ¿no? Esa manera de relacionarnos en las organizaciones con las personas, con los equipos, ¿no? Con el contexto actual que tenemos, ¿no? Y también creo que con la propia evolución, ¿no? De las personas, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo nos relacionamos con el trabajo? ¿Qué necesidad tenemos de propósito, de sentido, ¿no? De trascender lo que hacemos, ¿no? Y además de incluir esa diversidad, ¿no? De que, bueno, podemos tener personas con unas necesidades, otras con otras, ¿no? ¿En qué punto estaría el momento de la evaluación del desempeño, ¿no? Que quizás es un proceso que en su momento se definió para responder a unos objetivos determinados, ¿no?
¿Y en qué punto está en este momento de transición? Quizás, ¿para qué, no? ¿Para qué se definió en su momento este proceso de evaluación del desempeño? Sí, me encanta la pregunta porque yo creo que parte de cuando empezamos un proceso de revisión o de mejora, yo justo estoy ahora con dos procesos de discovery, ¿no? Para ver qué hacemos con esto. Creo que lo clave es preguntarnos para qué lo hacemos. Y poder ir a las raíces y a la historia de por qué estamos haciendo esto, cuál es el gran why detrás de eso. Por lo general, cuando hago esta pregunta en las organizaciones, aparecen tres como tres objetivos. Por un lado, aparece un tema de desarrollo de las personas, como un objetivo de decir, hey, no, estamos haciendo esto porque queremos contribuir a que cada persona crezca, mejore, se desarrolle, ¿no? Bien mezclado a los procesos de aprendizaje y de desarrollo. Aparece otro objetivo que tiene que ver con la identificación de talento, como algo como una forma de estrategia de retención para identificar quiénes son los mejores y que no queremos que se pierda. Y aparece un tercero que está más ligado a algo que es muy importante en las organizaciones jerárquicas, que es la meritocracia. Por lo general, las organizaciones, en términos de la LUC, las naranjas, ¿no? que han sido organizaciones que han asumido y todavía mantienen una estructura piramidal, lo que se han preocupado es cómo podemos hacer que las personas crezcan en la organización, no por antigüedad, sino por mérito, ¿no? Ese es el símbolo de las organizaciones naranjas de la luz. O sea, cómo podemos cambiar, ¿no? Eso, cuando uno piensa en el Estado, o piensa, sí, no sé, en otro tipo de instituciones más tradicionales, más ámbar, crecíamos por la antigüedad, o crecíamos por estatus, o por el tiempo que estábamos en esta silla. Bueno, en las organizaciones naranjas eso se puso en jaque, entonces dijimos, no, de ninguna manera, aquí creceremos por mérito. Como teníamos que entender quiénes son entonces el mérito, ahí armamos estas escalas maravillosas, y además le metimos la curva, ¿no? La curva forzada, porque bueno, es que todo el mundo no puede crecer. Claro, no todo el mundo puede llegar arriba, ¿no? Sí, es una pirámide, ¿no es cierto? Claro. Eso, no podemos, todos no pueden crecer. Entonces, ahí tenemos ¿no? el origen de la necesidad, ¿no? Bueno, me enfrento a esto, y me parece bien interesante, porque, claro, hay algo que se pone en jaque cuando yo en la agilidad, y creo que es muy importante también esta charla, esta conversación para los consultores en agilidad, porque vienen, yo también, eso, nosotros vamos con todo, sabemos que las organizaciones, el deseo que tenemos, si escuchamos, si hablamos en horizontalidad, y entonces vamos a una organización súper jerárquica a querer meter horizontalidad en todos los equipos, y la organización no está dispuesta a perder la jerarquía y la estructura. Qué bueno esto. Y entonces podemos generar mucho daño, ¿no? A mí me gusta ese concepto de iatrogenia, no sé si lo tienes, Luz. Mira, qué interesante, cuéntalo. Que en realidad yo lo aprendí de Taleb, está en el libro de este Antifrágil, ¿no? Que él trae que la iatrogenia, que se usa especialmente en medicina, es cuando tú haces una intervención en el sistema, ¿no? Que genera más daño que el bien que querías generar. Sí. Sí. Bien, bueno, creo que muchas veces nos pasa, ¿no? A nosotros como agentes de transformación, que generamos más daño, ¿no? De aquel bien que queríamos. Entonces, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidar? Poder ir pasito a pasito, ¿no? Eso, puede hacer transformaciones ágiles de manera ágil, y probar, experimentar y aprender. Bueno, me fui un poco, sí, voy a volver a la evaluación de desempeño. Sí, nosotros, justo iba a decirte que nosotros tenemos como una especie de mantra en Thinking que decimos, encuentra a tu cliente donde esté, ¿no? Y quizá el donde esté es qué pequeña cosita pueden empezar a hacernos, sabiendo que quizá el camino o el recorrido es uno determinado, ¿no? Y a la vez siempre decimos que no es ni mejor ni peor una cosa u otra, ¿no? Depende de dónde quiera llegar la propia organización, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Para que estén preparados. Pero bueno, hablamos un poco de los objetivos de la evaluación del desempeño, ¿no? Entonces son tres. Claro. Desarrollo, por un lado, el poder identificar a los talentos, y por otro lado, todo este capítulo de la meritocracia, tanto la meritocracia para la promoción, como la meritocracia para el bono, ¿no? Entonces ahí tocamos otro sistema de people que son las compensaciones. Entonces, todo eso parece todo junto, mezclado con pegado,
Muchas veces, si pensamos cómo es un proceso tradicional en las áreas, en las organizaciones, esto arranca con un seteo de objetivos, porque entonces yo para poder evaluar al final de año voy a empezar definiendo los objetivos. Entonces, en algún momento del año, algunos más en febrero, marzo, abril en el cono sur, no sé en qué momento se definirán objetivos en el norte, pero por lo general aquí suele ser en este periodo. Sí. Y definimos objetivos, después tenemos algunas revisiones, según cuán ágil sea la organización, podrán tener revisiones a veces semestral, a veces trimestral, cuatrimestral, en fin. Y luego tenemos un proceso a fin de año, donde hacemos esta evaluación. Y como ahora vamos a meternos en algunos problemas, a veces solemos hacer calibraciones para resolver algunos de los problemas que nos trae la evaluación. Y luego, bueno, le damos feedback a la persona, ¿no? Y la persona recibirá su promo o no, en función de cómo esté. Ese es como el proceso tradicional, dicho bastante rápido. En lo mejor de los casos, si me toca un buen líder, me acompaña para hacer mi plan de desarrollo. Yo he visto muy pocas veces que eso pase, pero nosotros lo pedimos, ¿no? Decimos, bueno, qué importante tener plan de desarrollo. Plan de acción, ¿no? Un plan de acción. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Me parece, Luz, que estaba bueno charlar de por qué. Aguas esto. Por un lado, a ver, algo que viene muy ligado con el primer punto, ¿no? Con el seteo de objetivos. Como mis objetivos van a estar vinculados con el bono, y yo quiero ganar ese bono, entonces muchas veces podemos tener una tendencia a que los objetivos no sean tan desafiantes, ¿no? Y ponerme objetivos bajos, ¿no? Para garantizar que alcance el bono. En ese caso, y de hecho es como una de las claves, ¿no? Cuando nosotros adoptamos OKRs como metodología para setear objetivos, una de las claves, digamos, de la opción de OKRs es separar del bono los objetivos, porque sabemos que si no, nos es mucho más difícil ponernos objetivos desafiantes, ¿no? Casi ahí difíciles en el límite que no nos pueda cumplir. Entonces, por un lado, hay objetivos que no son desafiantes. Un segundo problema que muchas veces hemos visto, es que cuando estamos hablando de estos procesos de performance, por lo general, para bien o para mal, hay una curva, ¿no? Forzada, donde algunos tienen una buena nota y otros tienen una nota promedio, ¿no? Y esto nos genera problema porque los seres humanos, acá para el que quiera googlear y ver la justificación, puede navegar el modelo SCARF de David Rock. Cuando percibimos una amenaza, se activa en nosotros, en nuestro cerebro, todos los mecanismos y patrones de huida, de defensa. Y el problema de eso es que esos patrones impiden el aprendizaje. Cuando estamos en reactividad, no es posible aprender. Entonces, por lo general lo que sucede es que cuando yo tengo la evaluación de performance, yo me siento amenazado, si no me fue bien, lejos de eso contribuir a que me vaya mejor, mi evaluación de performance va a ser peor. Entonces, en el mejor de los casos, a un 20-30% de la organización le funciona porque es un reconocimiento, un reward. Hasta ahí, porque quizás yo le pongo un 4 y la persona está esperando un 5, porque ahí empiezas a gestionar expectativas. Entonces a 1, digo, pensando en una escala de 1 al 5, ¿no? Un 4 que es una muy buena nota, pero yo estoy esperando ser 5. Entonces me pones un 4 y tampoco me funciona. Según mi expectativa. Y todo el resto de los 3 de este mundo, quedamos ahí, bueno, a mí no me tocó, yo no soy suficientemente bueno para esta persona. Y ahí toca nuestra necesidad de ser vistos, toca nuestro compromiso, quizás yo me esforcé un montón, eso siento que me esforcé un montón, y al final es un 3, y entonces ¿para qué? Y todas estas conversaciones que nosotros las hemos visto, las hemos tenido, no tenemos visibilidad del impacto que tienen en la performance real de la persona al año siguiente. Qué bueno, y te diría incluso, Charo, que ya no solamente el impacto que tiene la persona, incluso el impacto que puede tener en la propia organización, ¿no? Me está viniendo a la mente ahora Diego, nuestro compañero, que dice, cuidado con lo que medimos, ¿no? Porque al final lo que medimos, los objetivos que pones, es lo que vas a fomentar que se ve, ¿no? Quizás, claro, ¿qué objetivo estamos poniendo? ¿Eso cuánto ayuda realmente al desarrollo, ¿no? a la organización en sí, ¿no? Y por ahí es que esto es todo un mundo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que estamos
¿dónde está, ¿no? Ese equilibrio entre algo que sea fácil de alcanzar, que pueda ser objetivo, que pueda ser medible, ¿no? Y a la vez que lo que genere sea algo que realmente esté ayudando al desarrollo de la organización, ¿no? Todo un tema también ahí. Mira, creo que además otra situación que se da, por lo menos de vuelta, las organizaciones en las que lo he visto, lo he trabajado, es que en los procesos de definición de objetivos, incluso los procesos, y después de la evaluación, es un como sí. Se empieza a generar que las personas, o sea, yo no encontré organización en donde los líderes me digan que definen objetivos en el momento de fijar objetivos para people. O sea, las personas se alinean y la necesidad de alineación y de tener guía, eso puede ser que haya organizaciones que no lo hagan, ¿okay? que no tengan alineación. Pero las organizaciones que tienen alineación, la alineación no la logran a través de este proceso de seteo de objetivos. El proceso de seteo de objetivos es una instancia formal que la cargan en el sistema para que después alguien más lo pueda ver. Y si alguien más lo pueda ver, es people. Y entonces todo lo que aparece ahí como información, es información no válida. Esos no son los objetivos. O sea, las personas están trabajando en otra conversación, están en otra. Porque por lo general, a lo sumo, los objetivos son anuales, ¿no? Quizás semestrales, y ya sabemos que este mundo gira demasiado rápido, ¿no? Como para tener objetivo anual. Y de hecho, bueno, y acá voy a hacer una salvedad. Y si yo voy a adoptar Scrum como marco o cualquier metodología ágil, entonces voy a empezar a trabajar en ciclos muchísimo más cortos. Por eso, de vuelta, traigo OKRs, porque creo que la clave que le dio es que es una buena transición, ¿no? Bueno, puedo pasar en lugar de un ciclo anual a un ciclo de 3 meses, bueno, está mucho más cercano, ¿no? A un sprint. Entonces, bueno, entonces ese es el otro problema, ¿no? Que es como un como sí. Y el tema es que para muchas veces en People, cuando decimos, ¿qué va a pasar si eliminamos esto? Yo hago esta pregunta, ¿qué pasa si lo eliminamos? ¿Qué pasaría? Alguien va a venir a decir, señores, no me vinieron a pedir que fije objetivos. ¿Cómo puede ser? Bueno, y no está el bonus en juego, ¿no? Eso se me siguen pagando el bonus igual con algún otro sistema de criterio. Por lo general, la gente de People me dice, bueno, pero yo no puedo perder esta información. Yo necesito tener trazabilidad de esto. Y yo lo que les digo es que la información que tienes, primero que le digo, bueno, ¿y cuántas veces consumiste esta información el último año? ¿Cuántas veces volviste a esta información? La respuesta es, nunca. O lo hice en instancias donde la misma información la podría, con el líder sentado al lado. No es que no, eso, porque quizás volví para hacer una promoción, pero es que entonces la definí yo. No hice nada que el líder no me lo pudiera decir, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí, como tomar esta conciencia de que la información que manejamos no es válida, de que las personas, eso, la cargan haciendo un como sí. Todo el costo que trae. Y traigo dos más, ¿no? Por un lado, acá este es todo un capítulo que nos puede llevar a una conversación más larga, pero cuando definimos objetivos por áreas, estamos pensando siempre en una suboptimización, ¿no? Estamos pensando, digamos, nos vamos a quedar optimizando el subsistema. Y nos va a costar mucho poder tener una visión sistémica, ¿no? Porque por lo general no tenemos instancias puestas en las organizaciones para poder mirar el subsistema y después mirar el sistema. Entonces empezamos a generar mucha optimización local, optimización local, que nos juega en contra de mirar el sistema. Y ahí se nos hace, digamos, eso, vamos a la conversación de breakdown silos y decimos, pero tenemos muchos, cuando tú le preguntas a las organizaciones qué dolores tienen, tenemos dolores de silos. Bueno, pero todos nuestros sistemas y procesos lo único que hacen es fomentar esos silos. Eso es. Entonces, bueno, traigo este concepto de subtract, ¿no? Quizás es hora de empezar a hacer subtraction, empezar a sacar cosas en lugar de agregar, ¿no? Y poder ver que muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con las cosas que hacemos. ¿Cómo te suena todo esto? ¿Demasiado abrumador?
Sí, ¿no? Estaba empatizando y un poco recordando, ¿no? De cuando yo estaba quizá en recursos humanos, ¿no? Y estaba empatizando con, hacemos, ¿no? La prime directive que decimos, las retrospectivas, ¿no? Todo el mundo hace las cosas con la mejor intención, con la información, con la herramienta que tienes en ese momento, ¿no? Y estaba pensando en estas personas, ¿no? Quizás que, bueno, sí, vale, todo esto es abrumador. ¿Y qué hago yo, no? Porque hemos hablado de por dónde hace agua quizás por la parte del seteo de objetivos, ¿no? Ya no solamente a nivel de cuánto fomenta el desarrollo de la persona, sino también el de la propia organización, ¿no? El tema de los ciclos, ¿no? Objetivos anuales por ahí, ¿no? Para evaluar el desempeño de una persona cuando quizá la agilidad, ¿no? Además, nos lleva, ¿no? A trabajar en ciclos más cortos para poder tener aprendizaje, feedback, ¿no? Y poder responder más rápido a esa mejora, ¿no? También hablamos del tema de la validez realmente de esa información. Hemos recabado información, ¿cuánto de útil está siendo? ¿Cuántas veces hemos utilizado esa información y para qué nos sirve? Que además podríamos incluso haberla recabado de otra manera. Y esto último que decía, ¿no? El tema de que, bueno, los dolores de las organizaciones son los silos, ¿no? Y el propio diseño de la evaluación del desempeño, ¿no? Quizás lo que está haciendo es promover, ¿no? Con todo esto que puede ser cosas que hace, por donde puede hacer aguas el proceso, ¿no? Seguro que haya gente que nos pueda escuchar que diga, pues sí, ¿no? O quizás pues no, ¿no? Que la realidad de cada organización puede ser diferente, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con todo esto que son tantas cosas, ¿no? ¿Qué mirada podemos traer, ¿no? No sé si hay algo más que creas que por donde hace agua el proceso, ¿no? O qué otra alternativa o pequeños pasitos podríamos dar. ¿Hacia dónde podríamos ir? Me encanta, Luz, que quiero eso, empatizar con todos nosotros, que yo también he facilitado, ¿no? Diseñado estos procesos y estoy convencida que nosotros todo lo que hacemos porque con vocación, que queremos trabajar con las personas, por eso elegimos trabajar en People, ¿no? Y en nuestra intención real por contribuir. Creo que es clave lo que tú traes porque creo que si nos conectamos con esa intención real, con lo que nosotros queremos, vamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy generando valor para estas personas? Y conectarles con esta realidad de que lo que quiero es, que eso es hablar de agilidad para People, ¿no? Hablar de agilidad para People es poner sobre la mesa cómo People genera valor. Y cómo podemos lograr que las cosas que hacemos sean productos maravillosos, que enamoren, porque es que si queremos que los clientes se enamoren de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que comenzar por enamorar a nuestros empleados de la organización. Eso es. Y entonces, me encanta conectarlo desde ahí. Sí, me estoy conectando con una frase, ¿no? Cuando se habla de la evolución del management, ¿no? Y cuando se habla de management 2.0, hay una frase, ¿no? Que la suelo tener anclada, ¿no? Que es todo por el pueblo sin el pueblo, ¿no? Es como que queremos lo mejor para los colaboradores de la organización, pero quizá no los ponemos en el centro, ¿no? Y quizá los procesos de evaluación del desempeño, la intención es cuidar y obviamente esa intención que decían, ¿no? Ese cuidado, ¿no? Genuino que nace desde la área de People, ¿no? Y a la vez, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos realmente teniendo a la persona en el centro o hemos diseñado un proceso que lo hemos heredado desde décadas atrás, ¿no? Y quizás ya la persona no está en el centro, ¿no? Quizás está la organización o la necesidad, ¿no? De tener cierta información que a la vez quizás ni siquiera nos está siendo muy útil, ¿no? Para desarrollar a las personas y la organización. Sí, y hay una primera clave que me parece que nos puede ayudar, que a mí me gusta mucho, porque creo que la podemos adoptar fácil, es empezar a mirar lo que hacemos en People más como herramientas que como procesos. Traer la mirada de esto que estoy ofreciendo es una herramienta, un producto que está al servicio de las personas y que busca contribuir y generar valor. Y que las personas me pueden decir, ah, qué linda esta herramienta, me está gustando. Eso, ¿no? Como un primer hack es decir, bueno, esto deja de ser un proceso mandatorio, obligatorio, para ser una herramienta que está a disposición de las personas. Y ahí podemos aprovecharnos de todo lo que sabemos de pensamiento de diseño y empezar a aprovechar eso, como hacer diseño centrado en las personas, para desarrollar productos, desarrollar herramientas que realmente contribuyan a la generación de valor. No procesos que las personas tenemos que hacer, ¿no? Y que ayer miraba justo una presentación de una compañía que tenían mapeado, ¿no? El proceso,
para dar claridad, para dar visibilidad de cómo era en el año, ¿no? Entonces todos los meses había cositas que pasaban, y además estaba, ¿no?, una cajita en el líder, ¿qué debo hacer? Yo decía, ay, yo miro ese calendario lleno de cosas que debo hacer, y ya me empieza a agarrar ansiedad. Entonces, digo, ¿cómo podríamos un primer cambio de mirada, empezar a ver las cosas que hacemos como productos, como herramientas, y empezar a preguntarnos cómo podemos hacer para que estas herramientas generen cada vez más valor para los empleados, para los colaboradores, para los líderes, para la organización como un todo, ¿no? Y si podemos, ojalá, trazar ahí al cliente, bueno, un lujo. Sí, qué bueno. No sé qué te parece, si seguimos viendo pequeños pasitos que demos. Quizá a mí me he conectado con esto del diseño centrado en la persona, también, ¿no? El contar la experiencia de Thinking, ¿no? En algún momento, ¿no? Que es justo un ejemplo de poner a la persona en el centro para mí, desde mi vivencia, ¿no? Que además hace poquito hice yo mi evaluación de desempeño. Bueno, lo llamamos de otra manera, le llamamos revisión de la relación, ¿no? Pero igual, lo tenemos ahí en la mente. Revisión de la relación, me dan ganas, ya quiero saber más. ¿Sí? Cuéntame. ¿Sí? Venga, os cuento. Sí. Sí, contamos el caso de Thinking. Nosotros le cambiamos el nombre, ¿no? Porque al final lo que hacemos es qué relación tengo yo, ¿no? Conmigo misma en la organización, con el equipo, ¿no? Con mis necesidades, ¿no? Entonces revisamos la relación, y esa revisión de la relación incluye todas las dimensiones que la persona necesite, ¿no? Es un proceso donde para nosotros la persona es realmente la protagonista de su proceso. No hay una manera en la que hacerlo, no hay un tiempo, no hay un formato cerrado, es lo que necesite la persona, ¿no? Y a la vez sí que sugerimos, ¿no? Hay como una sugerencia de, te invitamos quizás a revisar estas cosas, ¿no? Estas son preguntas que te pueden ayudar o te pueden inspirar a hacer tu revisión, ¿no? Pero es la persona totalmente la protagonista de en qué momento lo lanza esa revisión de la relación, cuánto tiempo va a durar, cómo lo va a hacer, con qué formato y qué es lo que va a necesitar, ¿no? Para este proceso de revisión de la relación, lo que hacemos en Thinking es buscarnos a compañeros, ¿no? A esos buddies que nos van a ayudar a transitar ese camino de revisión, ¿no? Porque por ahí vamos a pedir feedback a un montón de personas, compañeros, compañeras nuestras dentro de Thinking, por ahí también clientes, familia, amigos, ¿no? Podemos pedir feedback a tanta gente que forme parte de nuestro ecosistema en el que estamos, ¿no? Que por ahí, bueno, sabemos que el feedback es un regalo, que el feedback lo podemos aceptar y también lo podemos dejar de lado, y a la vez que ahí se nos pueden hacer bola, ¿no? Algunos de los feedbacks que sí que nos resuenan mucho, por ahí tienen digestiones un poco más pesadas y el buddy te acompaña, ¿no? Entonces, en mi caso yo, por ejemplo, me cogí 2 buddies, ¿no? Me cogí a Pablo y a Santi, porque mi intención de mi proceso de revisión de la relación tenía como varios objetivos, ¿no? Por uno, que yo pudiera aprender, que pudiera crecer, que me pudiera desarrollar, ¿no? Toda la parte de feedback y de darme cuenta de cosas, ¿no? También necesitaba que fuera un proceso divertido, ¿no? Que fuera algo que no me generara, no fuera desde la carga del tengo que, sino es algo que quiero disfrutar, lo quiero hacer y lo quiero disfrutar, ¿no? Y además también necesitaba que pudiera tener un posible impacto positivo en Thinking, ¿no? Que de mi proceso, de mi aprendizaje, pudiera resultar algo. Y ahora que, por ejemplo, lo pienso, esto ya es para mí un impacto, ¿no? Contar mi vivencia, aquí ya se está materializando, ¿no? Un posible impacto de mi revisión, ¿no? Entonces, solemos sugerir que el proceso se haga una vez al año, ¿no? Es como que sería ideal, ¿no? Que todos los años hiciéramos una revisión de la relación, de cómo estamos en Thinking, ¿no? Y en ese caso, esa revisión, fíjate lo amplia que es la mirada, que puede incluir una revisión salarial o no. O sea, nosotros lo que invitamos a la persona es, a cada uno de nosotros lo que pensamos es, ¿qué necesitamos para que no nos duela la tripa? Además, esta frase es muy de Thinking. ¿Qué necesitas para que no te duela la tripa? Y lo que necesitas puede ser desarrollo, puede ser otros proyectos, puede ser otras cosas, desarrollarte de otras maneras, puede ser una necesidad económica, pero puede ser una necesidad muy diversa, ¿no? Entonces, tú te revisas la relación y puede que incluya una revisión salarial o no, según la necesidad. Pero es la persona la que pone sobre la mesa una posible revisión salarial. Nadie está pensando en has cumplido o no has cumplido, y cumplir o no cumplir va de la mano de un bono. No existe ese concepto. Hablamos de necesidad económica, al igual que tenemos otras necesidades, ¿no? De cualquier otro tipo, ¿no?
Entonces, a la hora de revisar la relación, pues imagínate, además de que te estás pidiendo feedback a un montón de gente cercana a ti, ¿no? Compañeros, clientes, familia, incluso también amigos, también nos dan feedback de cómo te veo a ti en Thinking, ¿no? O desde que estás en Thinking, ¿quién eres, no? ¿Qué es lo que percibo? ¿Qué me llega de Thinking, no? De hecho, esto es habitual. En una última revisión de un compañero, entraban su amigo y su familia, ¿no? Hablando de qué veían, ¿no? Cómo era, ¿no? En este caso Charlie, ¿no? Desde que está en Thinking, ¿no? Y ahí, bueno, pues invitamos a revisar, si hay una revisión incluso salarial, imagínate, invitamos a revisar cuál es el estado financiero de Thinking, que es como Thinking es, Thinking, antes lo llamamos Thinkito, hemos evolucionado a Thinking, ¿no? Por esto de perspectivas de género diferentes, ¿no? ¿Cuál es el estado financiero? Voy a hacer una revisión salarial, tengo una necesidad diferente, quizás necesito más dinero. ¿Cuál es la salud, ¿no? Que tiene Thinking a nivel financiero, ¿no? ¿Qué impacto tiene el que yo tenga una necesidad de una subida salarial en todo el sistema, ¿no? ¿Qué impacto tiene el que quizás yo tenga una necesidad de desarrollarme en otra área, ¿no? De empezar a trabajar quizás en otro tipo de cliente, en otro tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo impacta eso a todo el sistema, ¿no? ¿Cómo he evolucionado yo este año? Por ahí tenemos una Skill Matrix donde también invitamos a revisarla. ¿He crecido? ¿En qué estoy generando impacto en Thinking? ¿Cómo estoy contribuyendo, ¿no? al beneficio, a la salud, al bienestar de todo el equipo, ¿no? E incluso, ¿no? Revisamos qué participación estoy teniendo en iniciativas internas, en clientes, qué tipo de clientes son los que suelo explorar o los que suelo aportar, ¿no? Es decir, es, bueno, una mirada muy, muy, muy amplia donde cada uno define cuáles son los ingredientes que necesita que haya en esa revisión de la relación, ¿no? Entonces, desde ahí para mí es un ejemplo de un diseño centrado en la persona. Eres tú la protagonista y la responsable de cómo quieres hacer tu propio proceso de revisión de la relación, ¿no? Que puede incluir o no una revisión salarial. Lo decide la persona según las necesidades que tenga. Escucho dos cosas que me parecen que son interesantes, ¿no, Luz? Por un lado, que ustedes han mantenido, ¿no?, este formato anual, que uno diría, bueno, esto lo hago una vez al año, y uno diría, pero está separado de los objetivos, ¿no? No tiene que ver con lo que estás haciendo, tiene que ver con quién estás siendo. Sí. Y ahí me parece, lo escucho como muy orgánico, porque todos necesitamos, eso en la naturaleza, ¿no? Estamos en ciclos. Y qué importante que es poder tener un poquitito de invierno, ¿no? Y guardarme, ¿no? Y poder mirarme un poquitito y hacer una pausa y reflexionar quién estoy siendo, cómo estoy siendo, ¿no? Y darme el espacio y el tiempo para poder eso, mirarme y poder revisar quién estoy siendo y quién quiero ser. Lo escucho eso, orgánico es la palabra que me sale. Eso es, sí, totalmente, Charo. De hecho, solemos poner esta recomendación de que intentemos revisarlo una vez al año, pero hay personas que lo han hecho 2 veces al año. Es decir, es según la necesidad. O sea, es cuando decimos que la persona está en el centro y es el protagonista, es según la necesidad que tenga en ese momento, ¿no? Yo en mi caso pasé por una etapa vital donde hubo una ruptura grande, ¿no? Con algunas condiciones, ¿no? De mi contexto, de mi vida, ¿no? Y en ese momento yo necesité revisarme quién estaba siendo yo en ese momento, ¿no? ¿Cuál era mi siguiente fase en la vida, ¿no? Y Thinking es parte de mi vida, ¿no? Entonces, ¿quién estoy siendo yo? ¿Quién voy a ser en la siguiente etapa, ¿no? ¿Y cómo es cómo estoy, ¿no? Relacionándome también. Sí, y pensando que tenemos distintos tiempos, ¿no? Las personas, que no es que yo estoy, llega diciembre y entonces estoy preparado para meterme en la cueva, ¿no? Que algunos quizás, ¿no? Eso nos agarra más en marzo, otros en abril, otros en julio, o quizás eso, y que cambia, ¿no? Sí. Como lo escucho como algo vital, pero muy adaptado a cuándo es el momento en el que estoy preparado para hacer esto. Con una recomendación, no dejes de hacerlo porque queremos cuidarte, porque te va a hacer bien, pero que sea en el momento en el que tú elijas, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros tenemos como varias fases, ¿no? Has decidido que necesita en ese momento, en el que sea, en el que tú lo sientas, empezar un proceso de revisión de la relación, entonces lo lanzas. Oye, equipo, que empiezo con mi proceso de revisión de la relación y me van a acompañar este buddy o estos buddies y a partir de ahí tú diseñas tu propio proceso. Empieza la exploración, empieza a recabar feedback.
Empieza a hablar con personas, a tener conversaciones, ¿no? Y a ver un poco, oye, ¿quién estoy siendo yo? ¿Qué me están devolviendo los demás? ¿Qué cojo de ese regalo que es el feedback, ¿no? ¿Qué dejo, que me resuena, que no me resuena, ¿no? Toda esa parte más de exploración, ¿no? De recabar información y de estar en el invierno, como tú decías, ¿no? En la codita, un poco digiriendo todo eso, ¿no? Cuando has hecho todo ese proceso de exploración, la siguiente fase para nosotros es llevarlo al equipo. Si esa revisión de la relación implica algún tipo de modificación en lo que quieres hacer, en tu proyecto, en cómo te quieres desarrollar, imagínate, me quiero desarrollar abriendo una nueva línea de trabajo en Thinking. Eso es una propuesta que llevas al equipo. Si es una propuesta, lo llevamos con sentimiento, porque es algo que genera un impacto, ¿no? Entonces consentimos, si estamos ok, si tenemos alguna preocupación, ¿no? Con esa revisión. Puede ser salarial, puede ser de en qué quiero desarrollarme, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y después si incluye alguna propuesta, ¿no? Después de ese proceso, de ese exponer al equipo, compartirlo y consentir, ¿no? Ya se cierra ese proceso de revisión de la relación hasta la siguiente vez que necesite la persona. Que puede que sea a los 3 meses, que pueda ser a los 6 o que puede ser el año que viene, ¿no? Depende del momento vital, tiene que ver contigo como persona y con la necesidad que tengas en cada momento. Luz, me estoy imaginando que puede ser que haya personas que estén escuchando este video, viéndolo, y que digan, ay, ya quiero trabajar en Thinking. Sí, pero bueno, y tremenda responsabilidad no también. Todavía. Tremenda responsabilidad también. Me vienen 2 cosas de ahí. Es sí, se puede, sí, esto es un ejemplo de cómo nosotros lo hemos diseñado, y a la vez tremenda responsabilidad, ¿no? Porque cuando yo decido hacer una revisión salarial y subirme yo lo que voy a recibir de Thinking, ¿no? Imagínate que tienes que... es difícil, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio que hay entre lo que yo aporto a la organización y lo que recibo, ¿no? Y eso es 100% responsabilidad, como decimos nosotros, ¿no? Y a la vez quizás se me ocurre, Charo, esto podría ser una aspiración, llegar ahí, ¿no? Nosotros nacimos, somos horizontales, ¿no? Trabajamos en equipos autoorganizados, ¿no? Y a la vez, ¿qué pequeños pasitos se nos ocurre también compartir para esas personas que estén en otro tipo de contextos, ¿no? Que quizás este tipo de organizaciones, jerarquía, ¿no? Y que podrían ir dando pasitos, ¿no? Y que Thinking es, bueno, sabemos que existe esa posibilidad y a la vez qué pequeñas cosas podemos ir haciendo, ¿no? Tú ya habías comentado, ¿no? Que los procesos pasen a ser quizás herramientas, que esas herramientas puedan estar orientadas a qué valor aporta a los colaboradores, ¿no? Y que además pudieran ser herramientas, procesos, cualquier cosa, pero que estén centrados, ¿no? Que el diseño esté centrado en la persona, ¿no? Eso podría ser un primer pasito. ¿Qué más pasitos se nos ocurren que podrían dar? Como herramienta y producto, que sea opcional, que no esté people mirando, controlando, ¿no? Eso, ¿cómo podemos sacar a people del rol de controlador? La responsabilidad del proceso es del líder siempre en una organización grande, porque no hay forma de que people pueda estar ahí centralizando y controlando. Y si controlamos lo vamos a hacer mal, la gente nos va a terminar mintiendo. Me parece que otra cosa que puede ayudar mucho a las organizaciones es instalar una cultura del feedback. Estoy pensando que para llegar a este diseño de revisión de la relación que ustedes tienen, es necesario que yo haya cultivado una cultura de la retroalimentación en donde para nosotros sea algo bastante natural el darnos y el recibir feedback, y que hayamos desarrollado las capacidades para poder hacerlo. Y eso no es algo, vieron que uno se vuelve habilidoso o adquiere maestría en aquello que practica mucho. Entonces, si yo una vez al año voy a practicar dar feedback, bueno, que no me va a alcanzar. No. Y cuando me des el feedback, enseguida voy a estar, ay, este nivel le puse evaluación, es que me da miedo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos instalar una cultura del feedback? Creo que eso, ¿no? Y para eso hace falta desarrollar las capacidades en las personas, aprender a dar feedback. A mí me ha servido mucho el marco de la comunicación no violenta, puede haber otros, pero lo importante es cómo podemos todo el tiempo estar dándole retroalimentación a la persona de cómo puede mejorar en términos de mejorar aquello que está haciendo, como lo chiquito. Hey, participaste en esta reunión y no me gustó lo que dijiste, o me pareció que no fue tan útil, y te quiero dar retroalimentación porque te quiero apoyar. Aquí pasa... Como a Felipe por ahí. Pasa Felipe, quizás esta parte la vamos a cortar, vamos a retomar desde ahí. Uy, su bebé está llamando a su mamá. Esto no te preocupes, lo podemos cortar, sí.
¿Estamos bien? Sí. Bueno, vamos a retomemos porque... Sí, lo de la cultura de feedback, si quieres. Podemos, como que otro de los elementos, pues otro pasito podría ser lo de la cultura de feedback. Empezamos ahí si quieres. Marta, esto es una señal para que hay que cortar. Bien, estoy pensando, Luz, que quizás otro elemento puede ser la cultura de feedback. ¿Cómo podemos en las organizaciones instalar una cultura de feedback que nos permita llegar al momento de la evaluación de performance anual, pero con cierta práctica? Es que nos volvemos muy habilidosos en aquello que practicamos de manera frecuente. Entonces, si yo voy a dar feedback una vez al año, entonces no voy a llegar, no lo voy a dar bien, para cuando me lo digas voy a activar todos mis mecanismos de defensa. Entonces, si yo instalo una cultura de feedback, puedo favorecer que la persona tenga eso como cierta predisposición y cierto interés en aprender de manera continua, ¿no? Y nosotros, a mí me encanta que en agilidad cuando hablamos de feedback temprano, que no nos interesa cualquier feedback, nos interesa el feedback que nos permite mejorar a tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podría ser eso? Yo salgo de una reunión, quizás tuve alguna intervención que no fue la mejor, y tú lo viste, y entonces te puedes acercar, y me puedes decir, hey, Charo, ¿te interesaría que yo te dé feedback de lo que pasó recién? Y yo voy a decir, sí, claro, eso es, sí. porque el feedback es un regalo. Eso es. Y Entonces, cultura de feedback, además, no es calendarizar en un calendario que cada 3 meses o que cada mes tenemos una one-to-one, como se suelen llamar, ¿no? Una reunión de 1 a 1. No es eso, va más allá. Pasa por modificar la manera en la que nos relacionamos, y es lo que tú dices, ¿no? Que ahí te cojo en la puerta, oye, Charo, ¿cómo me has visto, no? ¿Hay algo que creas que me puede aportar de esta reunión o de esta sesión, no? ¿Hay algo que creas que es lo que pueda mejorar? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha llegado, no? Y eso no pasa por una fecha en un calendario, ¿no? Eso pasa por aquí y ahora, ¿no? Me encanta, porque para mí una de las claves de instalar una cultura de feedback es sobre todo la de pedirlo. Que de vuelta, que es el pasito que ustedes tienen también en Thinking, ¿no? Yo voy a pedir feedback porque me interesa, porque veo el feedback como un regalo, y entonces voy a pedirlo. Pero también es clave poder saber cómo recibir. ¿Cuál es el espacio adentro que tengo que hacer para recibir feedback? Tú lo dijiste en el caso, ¿no? Para escuchar aquello que quizás no me sea tan agradable. Pero quiero descubrir qué es lo que está ahí de valioso para mí, ¿no? Poder separar, cómo poder identificar dónde le está pegando a mis otras necesidades de aceptación, de valoración. Entonces, cuando yo estoy haciendo este ejercicio, puedo ver, esta persona me está diciendo esto, y yo me estoy empezando a sentir un poco incómoda y triste, y quizás es porque empiezo a perder eso, empiezo a ver que no me siento aceptada o valorada. Bueno, ¿cómo podés crecer en tus niveles de conciencia para darte cuenta de eso? Y a su vez decirte, bueno, pero esto es un feedback, no tiene que ver con la valoración. Incluso puedes decirle, ay, ¿me podrías dar un poquito de empatía? Que estoy pensando que quizás eso fue demasiado, y ahora necesitaría no sé que me cuentes un poquito lo que estoy haciendo bien, ¿no? Sí. Eso. Pero bueno, entonces, feedback continuo. Otra herramienta que podemos hacer, porque mira, a mí me gusta el feedback continuo, porque cuando nosotros hemos construido las paredes de nuestras grandes organizaciones a través de estos procesos. Y yo no puedo llegar y derrumbarlos si no construyo otras paredes, porque nos vamos a venir abajo. Entonces yo no puedo eliminar los procesos de performance y de evaluación así porque sí, pero sí puedo empezar a construir otras columnas que me ayuden a que esas otras paredes, bueno, en algún momento, dejemos de ver que existían. Entonces, la cultura de feedback me parece que pueden ser unas buenas columnas que podemos ir construyendo y fomentando para que en algún momento estas otras pierdan el peso y que no pase nada si no están. Estoy pensando que otra chiquita que podríamos hacer es poner el foco en los procesos de performance, mucho más en el futuro que en el pasado, ¿no? Algo de esto de feedback forward, de cómo podemos cambiar la orientación y decir, bueno, estoy haciendo esta conversación de performance pensando en cómo podemos mejorar el año que viene, ¿no? Que es el verdadero objetivo. Y quizás ahí, eso puede ser.
Otro también es esto de eliminar, ¿no? De separar los objetivos. Hoy muchas veces por simplificar hemos mezclado todos los procesos. Entonces tenemos objetivos, tenemos performance, tenemos learning, tenemos talent y además tenemos compensaciones. Bueno, ¿cómo separar las distintas necesidades, los distintos procesos que necesitamos hacer? Separarlos para que no se mezclen, para que cada uno tenga su entidad y su tiempo y su espacio distinto. Entonces, bueno, si estoy definiendo OKRs como organización, listo, ya estás. Etapa de objetivos va por ahí. Eso, tú defines lo que vas a hacer en OKRs. Y esta es otra conversación que tiene que ver con la conversación de performance, de cómo te acompañamos a crecer en la organización, si es una organización meritocrática. Y el bono, eso quizás tiene que ver con otra etapa de la organización en donde celebramos nuestros logros económicos y financieros también, y los equipos tienen la posibilidad de distribuir, ¿no? esos logros de la manera en la que quieran. Entonces quizás el líder tiene, yo estoy pensando en una organización piramidal, que es donde yo no puedo eliminar eso, pero entonces le doy al líder una bolsa, ¿no? Y el líder tiene la posibilidad de distribuir el bono, y eso lo puede hacer de manera meritocrática, pero no está mezclado con una calificación de performance y con esta otra conversación de feedback continuo, ¿no? Entonces, eso, podemos empezar a pensar, estoy diciendo distintas cosas y muy rápido, obviamente estoy levantando la mano de que hay muchas cosas para cuidar. Creo que la clave puede ser el siempre tener presente que quizás no hay una receta para todos. Qué bueno. Que la clave de esto es experimentar, hacer pruebas chiquitas, probarlas en algún lugar, ver si funcionan y luego ahí escalarlas, ¿no? Que creo que eso también es un cambio de mindset para people, porque solemos ir a lo grande, ¿no? Como eso, pasamos mucho tiempo invirtiendo en diseñar el proceso que le va a servir para todos. Y eso quizás no funcione tanto así. Y más en organizaciones grandes donde tienes distintas unidades de negocio, con distintos focos. Entonces, ¿cómo podemos animarnos en People a probarlo chiquitito, experimentar, ver si funciona y luego ahí escalarlo? Otro tip fácil también para hacer es cómo vinculamos las retrospectivas de los equipos con este proceso de performance. Si yo soy una organización que ya está adoptando Scrum, ahí hay un montón de información en las retros de los equipos. Y quizás podría aprovechar la retro del equipo como un lugar en donde este ciclo de performance viene ahí. Eso puede ser como otro pasito que puedo dar. Me encanta pensar, se me ocurrió ahora que tú lo trajiste, Luz, ¿cómo podría ser un proceso en donde sea el empleado el que lo comience? Bueno, eso puede ser un pequeño hack. Bueno, es el empleado el que lanza el proceso. Y creo que no podría no ser tan disruptivo en una organización, ¿no? Porque hoy la tecnología te lo permite, ¿no? Tienes el sistema abierto y el empleado dice, lo comienzo, ¿no? Arranco, tengo ganas de comenzar. Y aún está así vivo. Bueno, ¿cómo venimos con el tiempo? Yo creo que tendríamos que ir cerrando, ¿no? Por cuidar de no alargarnos y a la vez cuánto hilo de los que tirar, ¿no? Y por qué no seguir hablando en otros espacios, ¿no? Recapitulo todo lo que has dicho como posibilidades, como pequeños pasitos que se pueden ir dando, ¿no? Para aquellas personas que, bueno, puedan ver, ¿no? Que está en mi mano hacer, ¿no? Área de influencia, decimos muchas veces nosotras, ¿no? Que está en mi mano, qué puedo hacer yo, en qué puedo influir, ¿no? Y qué quizás escapa de mí, ¿no? Una de las primeras cosas que traía, ¿no? Un primer pasito puede ser, ¿no? Pasar de esos procesos, ¿no? A posibles herramientas que estén centradas en aportar valor a las personas, ¿no? Que no tenga por qué ser algo obligatorio, que pueda ser opcional, ¿no? Que además People haga esta transición, ¿no? De dejar de ser el poli, ¿no? El controller, decían, ¿no? Que está al servicio de las personas, ¿no? Pero que no está en esa función de controlar, ¿no? De perseguir, ¿no? Y esto se tiene que hacer, ¿no? Cuando a la vez traías, quizás la utilidad de esa información es relativa, ¿no? En algunos casos ni se utiliza, ¿no? O se utiliza para algo que lo podemos recabar en el momento, ¿no? En una conversación con el líder y con la persona, ¿no? Traía la importancia de la cultura del feedback, ¿no? Ese feedback continuo que no tiene nada que ver con procesos y herramientas, poner en el calendario, ¿no? Sino que tiene más que ver con, bueno, modificar, evolucionar, ¿no? La manera en la que nos relacionamos en el contexto del trabajo de la organización, ¿no? Traías también este feed forward, ¿no?
yo muchas veces digo, ¿de qué quiero más? ¿No? Y de qué quiero más a la vez para llegar dónde, ¿no? Porque mirar a futuro también implica saber hacia dónde vamos, ¿no? Esa necesidad de hacia dónde vamos, ¿no? Dónde nos dirigimos, al horizonte, ¿no? Traías esta mirada, ¿no? De Agile for People o Agile for Teams, y aquí lo enganchabas con logros por equipo, ¿no? Si estamos trabajando en equipo, ¿no? ¿Cómo podríamos revisar esa parte que tiene que ver con los logros, ¿no? Si puede haber una bolsa, si el líder puede ver con el equipo cómo se distribuye eso, ¿no? Podría ser también, ¿por qué no?, un pequeño pasito que hacer. Traías también toda la información que hay en la retrospectiva de los equipos, ¿no? Y cómo eso podría engancharse con la parte de la propia performance del equipo. Y por último, el que la persona esté en el centro y que sea la persona la que pueda decidir cuándo comenzar y cuándo lanzar con su propio proceso de evaluación del desempeño, ¿no? O de evaluación de las necesidades que quiera que ponga sobre la mesa, ¿no? ¿Sí? ¿Suficientemente bueno, decimos, en la agilidad? Suficientemente bueno por ahora. No olvidarnos también de cómo hacer esta revisión de este proceso de manera ágil, ¿no? De poder experimentar y aprender y ver lo que funciona y pensar en esto como un producto, como algo una herramienta que está a disposición de las personas, ¿no? Para ayudarlas a que su vida sea más maravillosa. Genial, yo me quedo con un titular, ¿no? De lo último que has dicho, ¿no? El que no hay una receta, ¿no? Y esto a mí me resuena mucho, no hay una mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Hay diferentes organizaciones, diferentes culturas, necesidades diferentes, ¿no? Y a la vez, ojalá, ¿no? Que nuestra experiencia, la tuya y la mía, le pueda aportar a la gente que pueda estar viendo este contenido, ¿no? Me quedo con experimentar, ¿no? ¿Qué pequeña cosita podemos empezar a hacer? Vamos a probar, vamos a revisar qué sirve, qué no sirve, de qué más, de qué menos, ¿no? Y poniendo a la persona en el centro. Un poco me quedo con eso de no hay recetas, experimentemos, y a la vez esto implica, ¿no?, una transformación del propio mindset de la área de people, ¿no? Así es. Pues Charo, encantada de haber compartido contigo esta conversación. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí también un placer. Bueno, yo siento Cinque y Inés como unos amigos cruzando el charco, muy cercanos, que los admiro. Bueno, eso, creo que ahora me siento un poquito más cerca. Ha crecido mi nivel de admiración hacia Cinque y sus prácticas. Ahora entiendo un poquito más cómo es que logran hacer las cosas que logran, ¿no? Eso, con estos procesos de revisión anual, entiendo eso, cómo es que logran. Veo ahí una explicación a cómo es que logran brindar este servicio con tanta calidez, con tanta excelencia. Así que, bueno, gracias por abrirnos la puertita de Cinque un poquito y haber chusmeado cómo es que logran hacer aquello que hacen también. Gracias a ti por traernos y contarnos toda la experiencia también, ese conocimiento que tienes desde el terreno, desde el barro, como digo yo, de estar ahí con los equipos y con la organización en el barro. Y nada, seguimos hablando. Buen día por allí. A ti también, y buen día, buenas tardes, buenas noches a los que los vean. Eso es. Gracias, Charo. Chao. Adiós.